Hola y bienvenidos a Tecnología de Punta. En esta edición vamos a investigar la revolución en la energía atómica. La creciente necesidad de energía se ve limitada por el temor a la proliferación nuclear y motivos de seguridad. Durante los próximos 25 minutos vamos a investigar cuán pacífico es el átomo pacífico. A medida que las naciones en desarrollo se vuelven más ricas y más pobladas, en el mundo aumenta la demanda de energía. Según estimaciones, el consumo mundial de electricidad para el año 2035 va a crecer en más de un 75%. Y como muchos países se preocupan por los efectos nocivos que tienen los combustibles fósiles en el clima, se hace un gran esfuerzo para dejar atrás el uso de carbón, gas y petróleo. El consumo mundial de energía eléctrica crece junto con la producción. Esta proporción ha permanecido estable durante muchos años. A veces puede variar por diversas razones, pero en general uno debe saber que el consumo mundial de electricidad sube a un ritmo anual del 3 al 5%. Es una tendencia y resultado de la evolución y el desarrollo de nuestra civilización en general. La energía atómica desempeña un gran papel para satisfacer nuestras crecientes necesidades. Actualmente, alrededor de 50 nuevos reactores están en construcción en el mundo. Hoy, por lo menos, 30 países explotan más de 400 centrales de energía nuclear. Estados Unidos es el país que tiene el mayor número de instalaciones nucleares, más de 100. Y mientras puede ser líder en términos nominales, realmente es en Francia donde la energía nuclear desempeña su mayor papel, con un 75% de toda la producción eléctrica. A principios de este año, Irán puso en marcha el reactor Bushehr, cuya activación se había pospuesto por un largo periodo y lo conectó a la red eléctrica nacional. Mientras los países occidentales desconfían de sus intenciones, Teherán afirma que está interesado solo en beneficios pacíficos. Pero cuando se trata de un reactor nuclear, no es la única preocupación. Todavía existe la posibilidad de que la carga se funda en la zona de fisión y se repita la situación de Fukushima. La catástrofe en Japón ha despertado temores asociados a la energía atómica. A pesar de que en marzo de 2011 el incidente fue resultado de una serie excepcional de acontecimientos, muchos de los activistas antinucleares creen que es solo cuestión de tiempo antes de que ocurra otro desastre. Las circunstancias podían ser absolutamente diferentes. No necesitas un tsunami o un terremoto para eso. Pueden ocurrir ataques terroristas, fallas humanas, errores de procedimiento. Esta amenaza hizo que muchos ciudadanos salieran a las calles a protestar. Cientos de miles solo en Alemania. El Parlamento aprobó una ley para liberar al país de la energía nuclear. Sin embargo, esta nueva preocupación se despertó no solo en Alemania. También se realizaron manifestaciones similares en Corea, Taiwán y Francia. A pesar de las continuas preocupaciones sobre la viabilidad de la energía nuclear, es muy probable que sigamos confiando en ella, por lo menos para cubrir una parte de nuestras necesidades. Los científicos e ingenieros rusos se apoyan en décadas de experiencia para que la siguiente generación de reactores sea lo más segura posible. Pero para comprender el futuro tenemos que echar un vistazo al pasado, que nos lleva a la central eléctrica de Beloyarsk, ubicada en la ciudad de Zarechny, a unos 1.600 kilómetros al este de Moscú. La planta nació como una de las centrales nucleares más avanzadas del mundo. La construcción de lo que iba a convertirse en el primer reactor moderado por grafito empezó en 1958 y al pasar unos años se construyó otro reactor aún más poderoso. Los dos juntos generaban más de 250 megavatios de electricidad, en otras palabras, suficiente como para abastecer de luz y otras comodidades modernas a una ciudad de 1 millón de habitantes. Al observar la actual capacidad nuclear, vemos que la gran mayoría de la energía atómica mundial proviene de reactores de agua presurizada. Estos antiguos reactores son los más frecuentes en Francia, igual que en Estados Unidos y en Rusia. Además, tenemos reactores de agua en ebullición. En estos, el líquido refrigerante no es tan altamente presurizado, que le permite hervir, de ahí su nombre. Casi la mitad de los reactores en Japón es de este tipo. Los reactores enfriados por gas en vez de agua transmiten mucho más calor al generador, lo que resulta en un mayor rendimiento. Además, existen reactores de agua ligera moderados por grafito que en la Unión Soviética se conocían por el nombre de reactores de gran potencia de tipo canal. Por último, los reactores de agua pesada a presión son los más comunes en Canadá. Aquí en Beloyarsk han abandonado el anticuado diseño del pasado y siguen adelante con reactores de alta velocidad.
Aunque la tecnología no es completamente nueva, ahora se considera que es el futuro en la producción de energía nuclear. Esto es lo que se llama Beloyarsk 3, o el tercer y único reactor operativo. Aquí se ubica el BN600, que ha sido fuente de electricidad y energía térmica para los habitantes de la región desde 1980. La unidad de generación eléctrica BN600 se explota durante más de 30 años. Su licencia de operación ha sido prolongada hasta el 2020. En este campo hay buenas perspectivas en cuanto a la producción de combustible nuclear renovado. En los reactores de neutrones rápidos como el BN600, la energía se produce en el núcleo cuando los neutrones rápidos son absorbidos por un isótopo fisionable como el uranio 235. El neutrón se mueve a una velocidad muy alta, cerca de 14 millones de metros por segundo. Cuando un isótopo captura uno de estos neutrones, crea una variación muy inestable, que pronto se convierte en energía en forma de calor o más neutrones. El punto crítico se alcanza cuando hay suficientes isótopos fisibles para sostener una reacción en cadena. A diferencia de los reactores térmicos tradicionales, este no tiene moderador, lo que permite que los neutrones libres se muevan a velocidades bastante altas para mantener la reacción. A pesar de ser una tecnología relativamente antigua, todavía está a la vanguardia de la producción de energía nuclear. De hecho, los reactores de neutrones rápidos refrigerados por sodio han sido designados por el Departamento de Energía de Estados Unidos como la nueva generación de energía nuclear. Si el núcleo está rodeado por una capa fértil de uranio 238, puede crear nuevo combustible nuclear del material usado, que de otra manera sería inutilizable. Al funcionar en el llamado modo reproductor, los reactores como el BN600 pueden crear más combustible del que consumen, que luego puede utilizarse en otros reactores nucleares. En el diseño de esta unidad de generación eléctrica se han plasmado muchas soluciones innovadoras. Este reactor se basa en los principios de autoprotección natural. La zona activa del BN600 tiene un campo de densidad de potencia uniforme. La presión dentro del recipiente es muy baja, lo que garantiza la reducción de carga de la capa externa o coraza del reactor. El sodio que se usa como refrigerante no es muy corrosivo por naturaleza, lo que es positivo en los materiales de construcción. Además, se emplea el sistema de refrigeración de 3 circuitos y el circuito intermedio de sodio, donde este elemento ya no es radiactivo. Por tanto, el vapor que llega a los turbogeneradores es limpio y no radiactivo. Gracias a esta tecnología, el reactor puede producir 600 megavatios de electricidad. En esta sala, el vapor se convierte en energía y se va a la red regional de suministro de electricidad. Los generadores de la central han sido modernizados para hacerlos más seguros y aumentar su periodo de vida. Según el diseño original, el reactor 3 no tenía un punto de control de reserva, pero lo modernizamos para prorrogar su plazo de operación y construimos el puesto de control de reserva. Incluye características tecnológicas claves necesarias para la supervisión de la condición del reactor en caso de emergencia. El puesto de control de reserva solo es necesario en caso de que la sala de control principal deje de funcionar. Desde aquí se observan todos los parámetros vitales. Aunque ha habido unos cuantos incidentes con el reactor BN600, todos han sido menores. Sin embargo, ahora los técnicos están seguros de que están preparados para enfrentar cualquier incidente. Pero todas las tecnologías y el equipo de seguridad deseados no resultaron baratos. Por lo general, los reactores de neutrones rápidos actualmente son un poco más caros. Pero con el tiempo, a medida que crezcan los precios del combustible nuclear, como resultado de la disminución de los recursos naturales, los reactores rápidos serán de mayor demanda. Es una tendencia general por todo el mundo, reconocida por Francia, India, China. Hasta en Estados Unidos reanudaron sus investigaciones en este campo. A medida que crezca el precio del uranio, Rusia se encontrará en mejores condiciones que la mayoría de los países, porque además del BN600 que ya está operativo, en los próximos años va a aparecer la nueva generación, BN800. La construcción activa del reactor empezó en 2006, cuando terminamos el foso para el recipiente y construimos un poderoso bloque de 3 metros de grosor para colocarlo debajo del reactor y un bloque de 1 metro de grosor para la sala de turbinas.
La construcción del cuarto reactor en Beloyarsk empezó en 1983, pero quedó paralizada en 1986 tras la catástrofe de Chernóbil. Sin embargo, desde entonces las autoridades han reconocido la creciente necesidad de energía limpia y eficiente. Por este motivo, en 2006, el gobierno ruso añadió el BN-800 al Programa Federal de Desarrollo de la Energía Nuclear. La construcción en Beloyarsk 4, que albergará el primer reactor BN-800, ha avanzado bastante. Pero no es lo único previsto para la construcción aquí. Lo que está en rojo ya se ha construido. Lo que ve en verde está en construcción. Como pueden imaginar, el edificio principal es el que va a albergar el reactor BN-800. Pero la instalación de tratamiento de residuos es casi de la misma importancia. Aquí el material altamente radiactivo se transformará en nuevo combustible. Y dentro de unos años se van a construir otras dos estructuras, los reactores BN-1200 y BRES o D-300, refrigerado por plomo. En el diseño de BN-800 se han empleado varias soluciones innovadoras para aumentar la seguridad nuclear y radiológica. El nuevo reactor cuenta con baja presión operativa, alta capacidad térmica natural de sodio y un recipiente de protección de 2 capas para asegurar un funcionamiento sin problemas. Igual que el BN-600, el nuevo reactor podrá trabajar en modo reproductor, que significa que puede crear nuevo combustible para otras centrales nucleares. Sin embargo, según el acuerdo con Estados Unidos, los reactores de Beloyarsk también pueden utilizarse para quemar el plutonio de uso militar, lo que debe ayudar a las iniciativas de la no proliferación. Este reactor tiene los mejores elementos del BN-600, pero con ciertas modificaciones. Como ya saben, el BN-600 lleva funcionando más de 30 años, así que, por supuesto, ha sido de inestimable valor que ambas organizaciones, la planta de producción y la oficina de diseño, que tomaron parte en la fabricación y elaboración del BN-600, hayan podido aplicar su vasta experiencia. Mientras el BN-600 sentó las bases para el nuevo reactor en construcción en Beloyarsk, la experiencia acumulada del BN-800 ya se está utilizando aquí en Obninsk, donde se encuentra el Instituto de Física e Ingeniería Energética, el principal centro científico desde los tiempos de la Unión Soviética. Actualmente están trabajando en otro reactor de neutrones rápidos, el BN-1200. A medida que aparezcan más y más de ellos, van a desempeñar un papel cada vez mayor en la industria nuclear del país. Pequeñas series de reactores BN-1200 podrían utilizarse para desarrollar la infraestructura de combustible que nos permita emplear de forma intensiva los reactores rápidos en la industria de la energía nuclear para los años 2030. A pesar del aumento de su capacidad de producción hasta 1200 megavatios, se espera que el núcleo del reactor sea de un tamaño significativamente más pequeño que sus predecesores. Pero aquí, en Obninsk, la innovación no se detiene con la serie BN. Los científicos también investigan otros tipos de refrigerantes de metal líquido. Otro reactor de neutrones rápidos de alta potencia refrigerado por plomo y bismuto parece ser más prometedor. Pero la alta capacidad de los reactores de neutrones rápidos no es la única forma de seguir avanzando en la industria nuclear de Rusia. Un equipo de ingenieros está elaborando un nuevo diseño que adopta un enfoque totalmente distinto a la energía atómica.